Bueno, buenas noches. Mi nombre es Juan Diego Carvajal Álvarez. Soy estudiante de la Universidad Industrial de Santander. Actualmente estudio geología y este laboratorio es una práctica que hicimos de la materia de métodos geofísicos. Es una práctica sobre refracción sísmica y método de más W. En la tabla de contenido vamos a ver la introducción. Vamos a ver unos objetivos generales específicos, un marco teórico que nos va a dar una guía de los materiales también que necesitamos para la práctica, la localización del lugar de la práctica, el procesamiento y los resultados con ayuda del software, la interpretación que se da a base de conocimientos geológicos también y unas conclusiones finales en las cuales se dice por qué es necesario el software y también eh, la composición del suelo que estábamos trabajando. Bueno, aquí como a manera de introducción vamos a hacer una prospección sísmica y al hacer cualquier prospección sísmica debemos tener en cuenta que existe una parte de este trabajo en la que necesitamos hacer uso del software. Entonces hay que aprovechar la tecnología y ella lo que nos brinda es una fidelidad mayor a los datos y al final nos va a ayudar a comprender mucho mejor la zona sin necesidad de depender más de la adivinanza o de bosquejos, sino que vamos a tener una precisión más clara y más concisa para poder estudiar la zona como se debe. En los objetivos generales tenemos que saber que la utilización del software es primordial para facilitar las interpretaciones finales de un terreno, sea cual sea su prospección, sea prospección minera o prospección petrolífera. Luego de esto, vamos a aprender a emplearlo y en este caso es el software SeisMager, que es un paquete de software con varias herramientas que permiten aplicar una serie de filtros y una serie de perfeccionamiento para los datos que tomamos con los geófonos. Y como objetivos específicos tenemos que aprender a manejar el software, principalmente sabiendo todas las funciones útiles que este conlleva, entender de qué manera el software está ayudando a que esos datos se clarifiquen, lograr que los resultados finales puedan concordar con información obtenida de manera anticipada por otros estudios y dar unas conclusiones finales uniendo lo que el software nos arroja y los conocimientos previos geológicos que cada uno de los estudiantes tenemos. Como marco teórico, vamos a dar una pequeña introducción. Software SeisMager es un paquete que se utiliza en la adquisición y procesamiento de datos de sísmica. Con él podemos hacer adquisición de datos sísmicos, procesamiento de datos, modelado e interpretación y visualización de los datos. Puede emplearse en computador. La refracción sísmica es un método de refracción en el cual, bueno, es una técnica geofísica utilizada para estudiar las características superficiales de la Tierra, especialmente las capas de roca y sedimento. Esta técnica pues se basa en el principio de la refracción, esto aplicando los principios físicos de las ondas sísmicas cuando atraviesan diferentes tipos de materiales y pues básicamente la relación que existe entre eso. Y el Multi-Channel Analysis of Surface Waves, que es el más W, es una técnica geofísica que se utiliza en la prospección sísmica para caracterizar las propiedades del subsuelo, especialmente para evaluar la velocidad de las ondas superficiales. Este método es útil en la identificación de capas geológicas, la determinación de la profundidad de las interfaces y la evaluación de la ingeniería geotécnica. Estas son las herramientas que utilizamos en la práctica.
que se llevó a cabo en la universidad. Son dos carretes, una batería, 30 geófonos para ondas de superficie, otros 30 para ondas de cuerpo, una porra, una cinta, un multímetro, una consola y elementos de seguridad. En la foto podemos ver más o menos los elementos que se utilizaron. La localización, como ya les dije, es en la Universidad Industrial de Santander y es en la parte más conocida como el Bosque por la comunidad universitaria. Está señalada en el mapa que tenemos de la universidad con el número 49. La zona 49 es como una especie de césped ubicada entre árboles en donde era un sitio ideal para hacer esta práctica. Bueno, empezamos con la parte del procesamiento. Una vez que ya tenemos todos los datos que nos arrojaron los geófonos en la práctica, vamos a introducir esto y es lo que nos va a quedar esta primera visual. Luego se van a proceder a eliminar algunos picos o imperfecciones de los datos para empezar a trabajar cada vez más con datos más limpios. A continuación, pues luego del picking o del picar, que es lo que se llama al paso anterior, que es eliminar estos picos que les mencioné, se va a tener una visual como esta, en la cual ya vamos a tener los frentes de ondas y las reflexiones más claras. Luego entramos a utilizar un software, un paquete del software 6imager que se llama Plotefra más W. Esto es para la construcción de los domocromas. Se hace picando en las zonas en donde tenemos como discordancias o algunos picos abruptos. Y esto es para pasar las ondas lo más precisas posibles para la tomografía, que es el siguiente paso. En la tomografía y perfiles de inversión vamos a tener dos tareas. Como ya sabemos, vamos a obtener una tomografía de la Tierra. Básicamente es los colores los que nos indican las velocidades de las ondas en ciertos materiales. Y también el propósito de esto es para obtener una percepción de las fases de la velocidad de la onda con una escala de colores que podamos representar más adelante en forma de líneas, es decir, en 1D. ¿Para qué? Para que esto nos pueda arrojar un perfil estratigráfico. Luego vamos a utilizar otro paquete de este software que se llama WaveEQ y con los datos anteriores en las velocidades se introducen en este nuevo software donde se invierten y perfeccionan más los trazos de la onda y quedan representados en 2D para ser escalados en su respectivo terreno. Es decir, con el perfil de las velocidades pasamos todo esto a 1D y vamos a obtener unos puntos. Estos puntos van a representar en forma lineal pues estas ondas y vamos a tener prácticamente que un perfil estratigráfico. Este perfil estratigráfico pues nos va a dar la relación entre el suelo, que está en metros, y la velocidad. Para ya finalmente vamos a obtener un diagrama que nos va a representar prácticamente que las elevaciones del suelo con su respectivo perfil de colores y de velocidades de la onda. Es decir, vamos a tener una representación del suelo y va a estar coloreado las diferentes zonas y velocidades que representan las ondas en él. Esto nos va a ayudar muchísimo a entender las litologías porque nos va a dar prácticamente que los límites y los cambios entre capas. Entonces sabemos que entre la onda viaje más profundo, la onda P, más veloz se vuelve. Entonces esto nos va a ayudar a entender mucho lo que viene siendo los cambios de litología y vamos a tener claro lo que está pasando geológicamente en la zona. Como unas conclusiones finales,
tenemos que, siguiendo un modelo geológico conceptual de alguna zona, más los datos recopilados gracias a esta práctica, podemos deducir gran parte de la composición del suelo. Podemos mirar la tabla de velocidades general que relaciona materiales con sus respectivas velocidades predeterminadas. Si se quiere llegar a una respuesta más contundente, pues vamos a atribuir, y gracias a la geología ya establecida de la zona, que la capa rosada pertenece a los suelos arenosos y la capa azul a suelos más establecidos y con presencia de meteorización. Esto pues es dictaminado ya por geología básica que se hizo ya en esta zona varias veces. Entonces, complementándolo con los datos que nosotros tuvimos en la práctica, podemos decir que ciertamente haciendo una representación de las ondas sintética en un software podemos llegar a unos resultados muy parecidos. Y como una conclusión final también, que todo depende de la relación entre los perfiles de velocidades de capas y los tipos de rocas que afloran en el subsuelo. Cada formación tiene una velocidad diferente y esta diferenciación es lo que nos permite ubicarnos dentro de nuestro planeta, es decir, ubicarnos dentro de las capas para abajo. Así es como encontramos minerales, hidrocarburos, gracias a la utilización de los métodos sísmicos y los métodos geofísicos. Muchas gracias.